Y entonces hay métodos ad hoc que son métodos cortos, relativamente rápidos, que funcionan según alguna de las alternativas que existan en cuanto al comportamiento de los datos perdidos. Uno es el list-writes, que básicamente está relacionado a trabajar solo con valores completos, no solamente con valores completos. Ahí teníamos la idea, por ejemplo, de trabajar con esta base de datos de calidad del aire, ¿no? Si recuerdan en la anterior clase, y habían valores perdidos justamente en las dos primeras variables. Habían valores perdidos justamente en las primeras dos variables. Y hemos dicho que cada vez que hay una matriz de datos, se genera una matriz de respuestas binarias que se llama R, que justamente identifican a las observaciones con información, ¿no? En este caso 1, 1 con información, y a las sin información, ¿no? Que son estos ceros. Esta era nuestra matriz binaria de referencia. El list-writes es bastante sencillo y nos dice que omitamos a todos los valores perdidos y sobre eso nosotros trabajemos, ¿no? Omitamos a todos los valores perdidos y sobre eso omitamos y trabajemos. El segundo método que vamos a ver hoy día es el PyRace, ¿no? Que es una eliminación de casos un poco más selectiva, ¿ya? El PyRace es una eliminación de casos más selectiva. Esto está íntimamente relacionada a, a trabajar con los casos siempre y cuando entre pares de observaciones existan casos completos. Para mostrarles un poco la idea de este PyRace de Letion, podemos ir viendo otra vez la base de datos de Equality, ¿no? Que es esta. Son puros valores cuantitativos, ¿no? Son puros valores cuantitativos, donde únicamente hay valores perdidos en la primera y en el segundo caso, ¿no? En la primera y el segundo caso. El PyRace de Letion lo que nos dice es que nosotros podamos controlar par a par el control de los valores perdidos, ¿no? Par a par. A ver, para darles una idea de esto es... el list-wise dice, trabajemos con una base de datos completa, con valores completos, ¿no? Que sería este caso, por ejemplo, ¿no? Aplicando el nap.omit. El PyRace es un poco más fino en cuanto a ese sentido. Es un tanto más fino en el sentido de que hace la eliminación de información. No va a depender de toda la información que existe en la fila, ¿no? No va a depender de toda la información que existe en la fila, sino va a depender un poco del trabajo que uno esté planteando. Lo que dice el list-wise, que es el primero, el list-wise dice, basta que haya un 0 en la fila, toda la fila se va, ¿no? Basta que haya un 0 en la fila, toda la fila se va y sobre eso trabajamos, ¿no? Solamente nos quedamos con las filas que tengan unos. Solamente nos quedamos con las filas que tengan unos. Esto es lo que dice el list-wise. Por otro caso, el pairwise dice, la eliminación va a depender de cómo estemos trabajando, de qué estadísticas estemos utilizando. En algunos casos podemos trabajar, por decir, solamente con estos dos, no necesariamente con las 5 variables. Si trabajamos solamente con estas dos variables, para alguna estadística, para cualquier trabajo, una regresión, una matriz de correlaciones, ¿no? Un gráfico, lo que sea. Si trabajamos con este par de variables, entonces deberíamos quedarnos solamente con las filas que tengan los unos para estas dos variables. Si trabajamos con estas otras dos, el sol, alere y el wind, igual, solamente nos quedamos con los unos comunes. Si hay un 0 en estas dos, se elimina y no la trabajamos, ¿no? Entonces el pairwise es un poco más selectivo y dice, bueno, depende de lo que nosotros estemos utilizando, ¿no? Depende de lo que estemos utilizando. Si por alguna razón nuestro método involucra estas tres variables, ¿no? Si nuestro método involucra estas tres variables, lo que te dice el pairwise es, bueno, elimina donde exista un 0 en estas tres variables, pero, ¿no? En estas tres variables. Aquí hay un 0, se va. Aquí hay un 0, se va. Solamente te quedas con los unos, pero en las tres variables. Va a depender del análisis o del enfoque con el cual nosotros estemos haciendo eso.
Entonces ahí uno de los primeros casos para el PyWise, por ejemplo, podría ser, eh, depende de lo que nosotros estemos trabajando, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar únicamente con las dos primeras columnas, por decir con el ozono y con el ozono y el solar, solo con estas dos, entonces sobre estas dos hagamos la limpieza, digamos, solamente sobre estas dos eliminemos los casos perdidos, ¿no? Me quedo con las dos y sobre esta le puedo decir una punto omit. Y ahí me quedo solamente con los vectores que tienen casos completos para estas dos. Si quiero trabajar con la primera y la segunda variable. Si mi objetivo es trabajar con la primera y la tercera variable, sobre esas dos variables hacemos la limpieza y solamente me quedo con los valores completos de la columna 1 y la columna 3, por ejemplo. Y la columna 3. ¿No? Solamente con esas dos columnas y me quedo solamente con los casos completos en eso, ¿no? Esta es este tipo de imputación es un poco más selectiva, digamos, ¿no? Es lo que dices, vamos a eliminar los casos, pero depende de lo que estés haciendo. En el primer caso, ¿no? En el primer caso, la dimensión son 111 por 2. Estoy trabajando sobre 111 casos de los datos que tenía justamente esta base de Air Quality, ¿no? Estoy trabajando de los 153 me estoy quedando con 111 casos en el primero, ¿no? Cuando solamente considero las dos variables de trabajo. En el otro caso, cuando considero la primera y la tercera como variables de trabajo, estoy trabajando sobre una base de datos de 116 casos, ¿no? Si por decir ahora mi interés es trabajar sobre el 2 y el 3, ahora estoy trabajando sobre 146 casos. Entonces, el PyWise va a depender mucho justamente de la información y de las columnas o de las variables con las que nosotros trabajemos. No es una imputación, bueno, más que imputación es una eliminación de casos selectiva, ¿no? Para que nosotros a partir de esto ya hagamos los distintos análisis, ¿no? Si por ejemplo me quedara solamente con esta variable, solo me quedo con estas dos variables, ya sobre esta variable podría hacer algún arreglo, digamos, ¿no? Pues le podría pedir una matriz de correlaciones y va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Esa es la idea del PyWise, ¿no? Esa es la idea del PyWise. Ambos métodos, tanto el listwise como el PyWise, más que métodos de imputación, son métodos para trabajar con datos perdidos. El primero te dice, trabaja con o sea, elimina a las observaciones que tengan al menos un missing en alguna variable. Y el PyWise te dicen, bueno, no tomes en cuenta según las variables que vas a utilizar en tu estudio. Séte un poco más selectivo. Ya tal vez lo más importante es entrar a estos otros métodos, que son los métodos de imputación, en el sentido de lo que queremos hacer, ¿no? Que es justamente, si existe la presencia de valores perdidos, reemplazarlos por algún otro valor, ¿no? Por algún otro valor. Y ahí entra ya el uso de nuestra librería. Hay una librería que nos va a permitir hacer justamente esto, que es la librería MISE, ¿no? Esta librería MISE, que es justamente orientada a hacer la imputación multivariante, ¿no? Es una imputación multivariante que entre las cosas que tiene, también tiene estos métodos ad hoc para la imputación. Igual tiene estos métodos ad hoc. Y uno de los más sencillos de entender es la imputación basada en la media. Este es uno de los más sencillos de entender, que es la imputación basada en la media. Es bien sencilla. Vamos a mirar aquí una variable de esta base de datos de Air Quality. Lo único que nos dice esta imputación por la media es, bueno, si tú tienes una variable, por decir en este caso esta ozono, y tienes valores perdidos, los valores perdidos reemplazarlos con la media de los datos que tú observas, ¿no? Con la media de los datos que tú observas. Entonces, para hacer un poco el seguimiento de eso, les voy a mostrar la media de esta base de datos del Air Quality, aunque el Air Quality lo habíamos llamado BD2, ¿no? Si recuerdan la anterior clases, en el BD2 estaba nuestro Air Quality, lo vamos a hacer otra vez acá para que
Bueno, en BD nomás estaba nuestro Air Quality. Ahí vamos a poner nuestra base de datos para no llamar un objeto tan largo. En nuestra base de datos, que es el BD, vamos a llamar a la primera variable, que es esta, ¿no? Que tiene justamente valores perdidos. Le preguntamos la media. ¿Cuál será la media de esta variable? Nada, digamos, no se puede porque hay valores perdidos. Tengo varias opciones con esto. Una opción es na.rm y le digo, omitía los valores perdidos y calculame la media. Entonces, esta media está condicionada a la información que existe, ¿no? 42.12 es la media de este conjunto de datos sin considerar los valores perdidos. ¿Qué es lo que dice la imputación de la media? Que este 42.12 los ponga en todos estos espacios, ¿no? Donde hay una, los reemplace. Si nosotros quisiéramos hacer eso en el ERE, digamos, sin entrar a la librería MISE, lo único que deberíamos hacer es, bueno, este valor es mi M1, por decir, ¿no? Mi valor de la media de la primera variable. Yo lo que puedo hacer es justamente agarro a la variable bdSum, ¿no? Que está ahí con sus valores perdidos. Le digo, ¿quién de estos serán valores perdidos? ¿No? Es valor perdido, isNa. Va a salir true, false, ¿no? True donde haya valores perdidos, false en otro caso. Le voy a decir, bueno, entonces hago la indexación acá. Le digo, bueno, de este vector, mostrame solamente a los que tienen true en esta condición. Y me va a mostrar todos los valores perdidos de la base de datos, ¿no? Todos los valores perdidos de la base de datos. ¿Qué es lo que dice el método de imputación? Es algo muy sencillo. Le dice acá, en vez de esos NAS, tú ponle el valor de la media de los valores perdidos, ¿no? Que en este caso es el M1. Hago esto. Y ahora en el B de ozono, donde habían valores perdidos, está el valor de la media. ¿No? Está el valor de la media. Está el valor de la media. Es una imputación algo inocente, digamos, en el sentido de que es bastante sencilla. No requiere no requiere grandes procesamientos, ¿no? Pero podemos mirar acá, por ejemplo, algo interesante que es, bueno, ahora, ¿cuál será la nueva media de mi base de datos, de mi BD ozono? No se olviden que la anterior media era de 42.12 y esa es la que hemos imputado. ¿Cuál será la nueva media ahora de la base de datos que ya tiene la imputación? Estoy trabajando con datos completos, le pido la media y la media ahora es 42.12. Una de las cualidades de este tipo de imputación es que no está alterando, ¿no? Esto es un buen criterio, que la imputación no está alterando el comportamiento de los datos observados. La media de los datos observados era de 42.12. Haciendo la imputación por el promedio, la media sigue siendo 42.12. No he afectado si quieren, el valor puntual de la estimación. No estoy afectando. Sin embargo, lo que sí estoy afectando de alguna forma es la distribución de los datos. Estoy afectando la distribución de los datos. Para eso podemos ver un histograma, ¿no? Vamos a ver un histograma. Vamos a ver un histograma de la variable sin imputar. Para ver esto les voy a mostrar lado a lado. Les voy a mostrar lado a lado los gráficos, para que veamos qué es lo que se está afectando con esto. Este es el histograma de la variable ozono sin imputación, ¿no? Solamente se está graficando los histogramas a partir de la información existente. Ahora voy a hacer la imputación, voy a hacer el histograma de la base de datos que tiene la imputación, que es esta BD donde hemos incluido la imputación. Entonces, si notan, si hay una leve
no sé si llamarle deformación, pero esta torre está más grande, ¿no? Y justamente corresponde a los valores de la imputación. ¿No? Justamente estos valores de ahí corresponden a los valores de la imputación. Entonces, sí hay una especie de efecto en cuanto a la distribución, ¿no? Sí estamos afectando levemente el comportamiento de la distribución. Tal vez esto se pueda ver mejor con un gráfico de densidad para mirar cómo se comporta esto. Este es el gráfico de los datos sin imputar, ¿no? Sin tomar en cuenta en este caso los valores perdidos. Y este otro gráfico, el que va a salir al lado, es la base de datos de los datos imputados. En el primer caso es una densidad a partir de 116 casos. Y en el segundo es una densidad considerando los 153 casos de la base de datos. Entonces, sí hay un problema, digamos, ¿no? Sí hay un problema efectivamente, que es la distribución la imputación está alterando la distribución, ¿no? Y ahí, como una de las características de los métodos de imputación es que los métodos de imputación no deberían afectar demasiado la distribución de la información. No debería afectar tanto. En este caso sí lo está haciendo, ¿no? En este caso sí lo está haciendo, y tal vez ahí pueda haber una especie de problemas, digamos, en este criterio de la imputación. No puede ser un problema. Pues es la imputación por la media. ¿Han visto? Lo podríamos implementar de esa manera, haciéndolo nosotros con el código R. O también podríamos utilizar la librería MISE y utilizar el criterio que tiene esta librería, ¿no? A ver, les muestro un poco de lo que tiene la librería en particular. Es la librería que justamente trabaja imputación múltiple mediante cadenas, ¿no? Mediante ecuaciones en cadena. Y a ver, entre lo más importante necesitamos la base de datos. Este M1 en realidad es el número de imputaciones múltiples. Esto es como, habíamos dicho en algún momento que el criterio de la imputación es que generan, digamos, diferentes escenarios, ¿no? Entonces acá lo que está diciendo es, bueno, vamos a crear 5 diferentes escenarios para después agregarlos. Está el método de imputación que uno puede utilizar. En cuanto a los métodos que esta librería tiene, justamente son bastantes. A ver dónde les muestro acá. A ver. Aquí están los métodos que tiene para la imputación. PMM, midouch, sample, card, if, min, que es la imputación, ¿no? De la media. Y bueno, todos estos demás, todos estos otros, ¿no? Que son ya basados en regresión, basados en predicción, los distintos métodos que están ahí presentes. Como ven, hay varios métodos de imputación, ¿no? Están estos métodos basados basados en regresión. Tal vez lo interesante de esto es, si es que ustedes quieren profundizar la parte de imputación, es que, bueno, los criterios de imputación van a depender mucho de la naturaleza de los datos, ¿no? Aquí nos dice, bueno, utiliza el método CART para cualquier tipo de datos, ¿no? Este método CART nosotros lo vamos a ver casi en los métodos de clasificación, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a volver al método de imputación y a utilizar esta librería, pero ya casi al final de la materia, para ver que muchos de los métodos que nosotros vamos a ir viendo en minería de datos, una de las utilidades justamente es en esta parte de imputación. Métodos basados en regresión lineal bayesiana, digamos, ¿no? Para variables numéricos, para valores binarios, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer imputación para valores binarios, tenemos que recorrer a las regresiones de tipo logísticas, digamos, probits o logits, ¿no? Para imputaciones de variables cualitativas ordinales, tenemos un método ahí que es este polyar. Para variables cualitativas nominales tenemos estos polyreg, este LDA, ¿no? Que ya utilizan métodos de análisis discriminante. Entonces, acá es importante mencionar que la imputación puede ser
bastante compleja dependiendo la variable que nosotros queremos imputar, ¿no? Ahora por lo menos el ejemplo estamos viendo con puras variables numéricas, ¿no? Pero esto se puede, existen métodos según la naturaleza de cada una de las variables, ¿no? Este M1 entonces solamente es un escenario porque no es necesario hacer más para el caso de la media. Este Maxis es un tema relacionado a iteraciones para otros métodos. Aquí solamente es uno porque no es necesario hacer más que eso. Para la media, utilizando la librería MIS, que va a ser básicamente lo mismo que hemos hecho aquí arriba, se utiliza este comando, ¿no? Mise, la data, el método, un solo escenario, una sola iteración, porque no es necesario nada más, porque es un método bastante sencillo. Guardamos el resultado del comando en este IMP, digamos que sería nuestro dato imputado. Y para mirar los datos ya completos a partir de la imputación, simplemente utilizamos el comando complete IMP. Y este complete lo que me va a devolver es la base de datos ya con la imputación hecha, ¿no? Esta es la base de datos con la imputación hecha. Tal como hemos visto en el caso de ozono, donde había valores perdidos le ha puesto el valor promedio. Donde había valores perdidos le ha puesto el valor promedio. En esta base de datos lo interesante es que tanto ozono como solar son las bases de datos, son las variables que tienen más valores perdidos, ¿no? Por eso en este solar, por ejemplo, van a ver que este 185.93.15 es la imputación del promedio, ¿no? Donde había valores perdidos han puesto justamente estos casos, ¿no? Justamente han puesto esos casos. Este complete IMP ya lo podemos poner justamente, o sea, lo podemos ir colocando en una nueva base de datos, ¿no? Que en este caso puede ser nuestra BD, esta que sea nuestra base de datos, ¿no? Nuestra BD, ahora, nuestra nueva base de datos imputada, que sea BDI, digamos, ¿no? Nuestra base de datos imputada. Nuevamente lo que la imputación hace es justamente alterar las distribuciones y algunas relaciones, ¿no? Podemos ver la correlación anterior, digamos, ¿no? La correlación anterior de la base de datos Air-Quality solamente para las primeras dos variables. Solamente para las primeras dos variables. Le voy a poner na.omit acá. Na.omit acá para que me muestre la correlación sobre los datos completos, ¿no? Esta es la correlación sobre los datos completos. Veremos la correlación sobre la base de datos imputada. Sobre la base de datos imputada. En el primer caso me muestra la correlación sobre los datos observados, ¿no? Que en este caso la correlación era de 0.34. En el segundo caso me muestra ya la correlación sobre los datos imputados en ambas variables, tanto en el ozono y en el solar R. Si notan, la correlación ha bajado, ¿no? De 0.34 a 0.30. Entonces, la imputación con el promedio también está afectando la relación entre las variables, ¿no? De tener una correlación de 0.34 hemos pasado a tener una correlación de 0.30. Tal vez eso se la pueda visibilizar más, igual con un gráfico. Voy a hacer otro grafiquito acá. Vamos a hacer el plot de ambas variables, ¿no? El plot de la variable sin imputar, de la primera variable versus la segunda variable. Ese es el plot de la primera variable y la segunda variable sin imputar, ¿no? Perdón, este. Veremos exactamente el mismo gráfico, pero ahora sobre la base de datos de los valores imputados. Sobre la base del BD. Los puntos de los valores observados están ahí, digamos, aparecen justamente, ¿no? Sin embargo, si ustedes notan acá, justamente para el BD Zone, aparece esta seguidilla de puntos que están acá, ¿no? Que es para cualquier valor del BD solar, el BD ozón tiene exactamente el mismo valor, ¿no? Por el criterio de la imputación de la media.
porque la imputación es univariante, ¿no? Para el B de ozono, valor perdido, su media, ¿no? Su media, sin importar la relación que pueda tener con otra variable, ¿no? Por eso eso aparece de esta forma acá. Lo mismo con el B de solar, ¿no? Para el B de solar, si recuerdan, el valor de imputación para el B de solar era este 100... ¿Dónde estás? Para el B de solar era este 185,93, ¿no? Este 185 era el valor perdido. Entonces, acá en el gráfico, cercana del 185, vamos a ver igual más o menos una línea, ¿no? Una línea que no tan gruesa, digamos, o sea, no tan evidente, porque igual habían menos valores que imputar en el B de solar que en el B de ozono, ¿no? Menos que en el B de ozono se nota un poco más, de forma más clara qué está pasando ahí, ¿no? Entonces la imputación sí está teniendo un efecto sobre la relación de dos variables, ¿no? A tal punto que ha hecho que la correlación entre estas dos caiga, ¿no? Sea mucho más baja. Y ese es un problema con la imputación de la media, que al ser univariada puede estar afectando la relación con otras variables, ¿no? Puede estar afectando la relación con otras variables. En ese punto nace justamente la regresión por imputación, ¿no? Ya, sí, tiene razón, Carlos, debería ser con el BDI. Tiene razón. Nos va a salir el mismo resultado porque antes lo había guardado con el BDI, pero sí, tiene razón. No, sí, este es el con el BDI, perdón. Gracias, Carlos. No es la misma relación de antes, ¿no? Había puesto BD antes y sí, era con el BDI, ¿no? Sigue habiendo la presencia de esto, ¿no? De esta seguidilla de puntos que para cualquier valor del solar R, de los valores que estaban presentes, es un valor constante, ¿no? Acá. Y ya, súper. Entonces, a manera de tratar de entender que la imputación univariante puede tener estos problemas, aparece esta idea de la regresión, de los métodos de imputación basados en métodos de regresión, ¿no? Saber, solamente tal vez antes de pasar más acá, la imputación de la media funciona relativamente bien, ¿no? Funciona bien, siempre y cuando estemos en la presencia de un método completamente aleatorio, ¿no? Cuando estemos en presencia de un mar, por ejemplo, de un MCAR, ¿no? Cuando exista un comportamiento completamente aleatorio, ¿no? Eso es para lo que nosotros habíamos llamado un modelo MCAR, ¿no? Cuando los resultados son completamente aleatorios. En ese escenario, la imputación que hagamos resulta relativamente buena, digamos, no está afectando demasiado. Tal vez el único problema del MCAR es que, bueno, más que de esta imputación en realidad de la media, es el ruido que estamos metiendo con las otras variables, por ejemplo, ¿no? Es el ruido que estamos metiendo con las otras variables. El MCAR, si el comportamiento de los datos es MCAR, entonces la imputación de la media es igual. O si no es aplicar un listwise o un pairwise, hubiera sido lo mismo, ¿no? Hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, en presencia del MCAR, la imputación de la media puede ser una buena alternativa, ¿no? Ahora, cuando ya estamos en presencia tal vez de otro aspecto, digamos, no existe no existe un comportamiento completamente aleatorio y tal vez estamos en un mar, en un modelo mar, digamos, donde hay una cierta dependencia en cuanto al comportamiento de los valores perdidos. La imputación por regresión puede ser útil, ¿no? Porque estamos diciendo que como las variables tienen algún tipo de relación, entonces la imputación debería considerar esta relación también. Si nosotros vemos el comportamiento del ozono versus el solar, existe una relación entre estas dos variables, ¿no? Tal vez no será tan perfecta, pero existe alguna relación, ¿no? Existe alguna relación entre estas dos, entre
la variable solar y la variable ozono. Entonces, ¿qué tal si nosotros a partir de esa relación construimos una imputación? En términos sencillos, lo que estamos diciendo acá es que, bueno, qué tal si existe valores perdidos en la variable y? ¿No? ¿Qué tal si existen valores perdidos en la variable y? Con los datos observados, yo voy a crear un modelito bastante sencillo, ¿no? Yo voy a crear un modelito bastante sencillo. Puedo crear un modelo lineal, ¿no? Un beta 0 más un beta 1 de la variable x, que es la que observo. Obviamente más el componente de error, digamos, ¿no? Más el componente de error, más un epsilon, digamos, ahí metido. Yo puedo plantear un poco este escenario, ¿no? Yo puedo decir que existe algún tipo de relación de y con el x, ¿no? Al menos una relación lineal inicialmente podría plantear, dado que son variables cuantitativas ambas, ¿no? Yo puedo decir, existe algún tipo de relación entre estas dos. De alguna otra forma estoy diciendo que a la variable y yo la puedo reconstruir en términos de la variable x, ¿no? La variable y yo la puedo reconstruir en términos de la variable x. Para eso lo único que necesitaría es encontrar el beta 0 y el beta 1. ¿No? Lo único que debería hacer es encontrar el beta 0 y el beta 1. El método de regresión lo único que nos establece es que, bueno, ¿qué tal si nosotros construimos este modelito? ¿Qué tal si nosotros construimos este modelito? Estamos diciendo que y está en términos de x, ¿no? Depende de la variable x. Lo voy a poner así. Depende de la variable x. Entonces, en este caso, lo único que en esta relación, cuando ya aplico las esperanzas en esta relación de y condicionado a x, el error no me interesa, ¿no? El error en esta condición es prácticamente 0. Y solamente me interesa encontrar al beta 0 y al beta 1, ¿no? Solamente me interesa el beta 0 y el beta 1, que ese es el modelo de relación simple, ¿no? ¿Ve? El método de regresión dice, la imputación la haremos de esta forma. Hallamos el beta 0, hallamos el beta 1, la utilizamos, ponemos el valor de x e imputamos ese valor en y. Eso es lo único que dice el método de regresión. En R, ¿cómo hacemos eso? Hacemos nuestro método de ajuste, ¿no? Ajustamos nuestra relación lineal sencilla. La imputación puede ser de ambos lados, digamos, ¿no? La imputación puede ser de ambos lados. Para imputar ozono utilizo solar y para imputar solar utilizo ozono. Puede ser la imputación de ambos lados. En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, lo que podría hacer es ir por el primer lado. Vamos a imputar ozono utilizando el solar R. Para eso hacemos el ajuste, corremos el modelito lineal. Sobre este podemos ver alguna de información, ¿no? Un summary de fit. Y aquí tengo justamente los valores. Tengo mi beta 0 y tengo mi beta 1. Tengo mi beta 0 y tengo mi beta 1. Entonces, si yo tengo valor perdido en el ozono, pero tengo información en el solar, yo voy a poder utilizar el beta 0 y el beta 1 para imputar ese valor, ¿no? Yo voy a poder utilizar eso para imputar ese valor. Dicho de otra manera, digamos, yo puedo hacer ese proceso de imputación con el comando predict, digamos, yo voy a aplicar el beta 0 y el beta 1 con el comando predict, utilizando el modelo fit, pero acá podría tener solamente la base de datos esta, ¿no? Solamente, no se olviden que el IC quality, el IC solamente me considera las observaciones con valores perdidos, ¿no? Solamente las observaciones con valores perdidos. Yo le puedo dar esto al R. Le estoy diciendo que aplique el beta 0 y beta 1 sobre esta base de datos que tiene puros valores perdidos. Y veremos qué sale, ¿no? Este es el pret. Y ahí están los distintos valores que se están imputando, ¿no? Que se están imputando en la variable ozono.
Son los datos que se están imputando en la variable ozono. Siguen habiendo valores perdidos. Siguen habiendo valores perdidos, ¿no? La observación 5 tiene valores perdidos. Dice. La observación 5 tiene valores perdidos. La observación 98 tiene valores perdidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la presencia de estos valores perdidos se debe justamente a que, ¿no?, el valor 5 no puede ser imputado porque igual hay valor perdido en la variable solar. No puede imputar acá. Mientras el valor 10 ha sido imputado seguramente. Porque en el solar había un 194, entonces con esa información yo voy a poner el valor acá en el 10. El valor 10 es 43.2687. 43.2687. Este valor ha sido obtenido a partir de la presencia de este 194. ¿Cómo sale este 4326, ¿no? A partir de este 194 es relativamente sencillo. A ver, podemos ver para el caso 10, para el caso 10, ¿qué está pasando? Para el caso 10. Este es el valor observado para la variable solar. A este valor observado le tengo que sumar el beta 0. El beta 0 es 18.59, ¿no? 18.59, 9, digamos, ¿no? Más el beta 1. El beta 1 es 0.127. 0.127 por, ¿no? Este es el modelito finalmente para la imputación. Beta 0 más beta 1 por la X. En este caso el valor del solar R. Esto me da un valor de 43.237. Más o menos, digamos, por un tema más que todo de decimales, es este valor, ¿no? Es este valor al que estamos acercándonos, ¿no? Si yo tomara todos los decimales y, ¿no?, me guardo el beta 0, beta 1, estoy en realidad haciendo este proceso. Ese es el criterio del método de imputación. Utilizar la información que tengo de otras variables para mejorar esto. Yo podría acá pensar en que este método de imputación mediante regresión va a funcionar mientras más variables dependientes pueda crear, ¿no? Mientras más variables dependientes pueda crear. En este caso, por ejemplo, si yo vuelvo a la variable, a la base de datos airQuality, y le pido una matriz de correlaciones sobre esta variable, ¿no?, solamente sobre los datos completos, por ejemplo, ¿no?, na.omit. Mi objetivo es imputar la variable ozono. Estas son las correlaciones. Lo estoy haciendo inicialmente con la variable solar R. Capaz que la mejor variable para imputar a ozono hubiera sido la variable wind, ¿no?, porque esta, por ejemplo, tiene una correlación más alta. La variable temperatura también tiene una correlación más alta. También esto hubiera sido una buena variable para imputar la variable ozono. Y la variable temp, por ejemplo, tiene valores completos, ¿no? La variable temp tiene valores completos, no tiene valores perdidos para la variable, no tiene valores perdidos. Entonces capaz que con la variable temp hubiera sido un mejor criterio para imputar. Acá en vez, por ejemplo, de solar R, puedo poner la variable temp. Hago el ajuste, veo el resumen, tengo un nueva beta 0, un nueva beta 1, pero ya condicionada a la variable temp. Y hago la predicción. Hago la predicción. Y ahí, por ejemplo, utilizando la variable temp, tengo la respectiva imputación, ¿no? La ventaja de esto es que ahora tengo todos los valores, ¿no? La ventaja de esto es que ahora tengo todos los valores. ¿Por qué? Porque la variable temp tenía justamente todos los valores presentes, ¿no? No tenía valores perdidos. Entonces, si hay valores, estos valores ya los podría yo reemplazar en la base de datos para trabajar con toda la base de datos como tal. Esta sería una buena opción para hacer justamente la imputación, ¿no? Ahora, tal vez uno de los problemas
uno de los problemas que están apareciendo acá es eh, la regresión por la misma característica que esta tiene, puede generar efectos como este, ¿no? Por ejemplo, la observación 5 la está imputando con un valor negativo. La opción 25 también, la opción 26 también. Entonces ahí una pregunta coherente sería, bueno, la variable ozono por su definición puede ser negativa, ¿no? Entonces este criterio de imputación por ahí tiene sus problemas en cuanto a eso, ¿no? La regresión dice que es negativa, ¿no? La pregunta será que es negativa. Si esta variable no puede ser negativa, entonces esto igual se puede considerar nomás como un valor perdido, ¿no? Tal vez la mejor opción ahí sería, bueno, incorporar más variables para tenerlas como control. Aparte del tiempo, puedo incorporar la variable de temperatura, también el viento, ¿no? El wind. Hacer el ajuste, ya tengo aquí dos variables, por lo tanto ya tengo un beta 0, tengo un beta 1, tengo un beta 2. El ajuste es de 0,56, ¿no? Estoy explicando el 56% del fenómeno de ozono mediante una relación lineal. Hago el pred, incorporando esa variable, esta es la predicción. Sigo manteniendo estos valores negativos, ¿no? Siguen siendo un problema, ¿no? Al parecer. Pero en el fondo estoy mejorando de alguna manera tal vez la imputación para los otros casos, ¿no? Estoy mejorando la imputación para los otros casos. Pensando en esta idea eh, de imputación por regresión, ¿no? Pensando en esta idea de la imputación por regresión. Ya, entonces ese es un poco el criterio de la imputación por regresión. Tal vez aquí mostrarles algo más que vale la pena enfocar. Perdón, este es el solar R. A ver, les voy a mostrar algo. A ver, esta es la imputación para la variable solar R, ¿no? A ver, hay una particularidad en este caso del método de la regresión, de la imputación por regresión, es que de alguna manera, para todos los valores, por decir, en el caso de la variable solar R, que sean 194, la imputación siempre va a ser la misma, ¿no? Por cómo está funcionando el método. Si en el solar R la información es de 194, la imputación siempre va a ser la misma, porque el beta 0 y el beta 1 no cambian. No siempre va a ser la misma. Entonces esa es una característica del método de regresión, ¿no? Que solamente utiliza la predicción, y la predicción solo utiliza el beta 0 y el beta 1. Solo utiliza el beta 0 y el beta 1. Entonces es tal vez una restricción que en una base de datos más grande, donde hayan, por decir, muchos 194, la imputación siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, igual está generando una especie de constante para algunos casos. Tal vez acá voy a replicar este caso, pero ya utilizando la librería Mise, ¿no? La librería Mise. Esta librería Mise. Voy a generarme una base de datos, una basecita que se llame data, que solamente tenga estas dos, ¿no? La ozono y la solar, que es la con la que hemos trabajado ahora. En el Mise es algo parecido, ¿no? Para hacer la imputación por regresión, el método en realidad tenemos que poner ahí norm predict. Este norm hace relación a que estamos sobre un modelo de relación lineal sencillo, digamos, donde el enlace es de tipo así normal, ¿no? Este es el método para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho acá. Acá lo hemos hecho de una sola dirección, ¿no? Solar imputaba a ozono. Cuando pongamos esto con el comando mise, lo va a hacer de los dos lados. Va a utilizar a solar R para imputar ozono y a ozono para imputar a solar R. M igual a 1 sigue manteniéndose por defectos, ¿no? Porque no se genera más de un escenario.
Y esto de la semilla, igual, ¿no? Es irrelevante en realidad ponerla acá, pero es un tema para controlar una salida igual. Aunque igual podríamos haberlo obviado, ¿no? Igual podríamos haberlo obviado. A ver, lo vamos a dejar y lo vamos a poner también para que vean, ¿no? Pongo, hago correr el comando mise y lo guardo en el IMP. Y nuevamente, como antes, le puedo decir, bueno, complete de IMP. Y aquí está la base de datos completa de los 153 casos imputados. ¿No? De los 153 casos imputados. Complete, ¿no? Cosa interesante en esto es que, si bien es cierto, la imputación se está haciendo siguiendo el criterio de la regresión, para los casos en los que, para los casos en los que tenían valores perdidos en ambos, como en el caso 5, ¿no? En el caso 5, si recuerdan, ambos eran valores perdidos, ¿no? Lo que hace el método para compensar eso es, bueno, voy a hacer regresión para los que se puedan hacer regresión. Y en los que no se puedan hacer regresión, voy a poner los valores promedios. Voy a hacer imputación del promedio acá, imputación del promedio acá. Y en lo demás voy a hacer imputación basado en regresión. Tal vez eso es importante mencionar en este caso, en el IMP, para ver lo que está haciendo, ¿no? Veremos si aquí nos sale algo. Bueno, no. Tenemos un plot de nuestro complete IMP acá para ver un poco la relación, cómo ha cambiado ahora, ¿no? Haremos un plot de la primera y la segunda variable. Y veremos el plot del anterior caso. Teníamos dos casos, ¿no? Teníamos el plot de la información completa, que en este caso era del Air Quality. Ese es el dato original, ¿no? De la base de datos original. Del ozono versus el Solar Air. Y el siguiente es el gráfico basado en la imputación por regresión. Del método basado en la imputación por regresión. ¿Qué habrá pasado con la correlación en ambos casos, ¿no? ¿Qué habrá pasado con la correlación? Recordemos que la correlación para el Air Quality de los casos completos, ¿no? na.omit, era de 0.34. Mientras si ahora vemos la correlación, pero de los casos completos de la imputación, es de 0.39. La imputación por la media bajaba la correlación a 0.30. La imputación por la regresión está subiendo la correlación a 0.39. Y si ustedes notan en el gráfico, este de acá es el que tiene la imputación por regresión. Claramente se ve la recta de regresión que está acá, ¿no? Que es el ajuste. Entonces, es claro que la correlación va a mejorar porque se está incorporando varios puntos que siguen una regresión lineal, ¿no? Entonces, esos puntos que eran los valores perdidos están artificialmente tal vez incorporando o mejorando la regresión, digamos, ¿no? Perdón, es la correlación entre estas dos variables. Ya tenemos un método ad hoc también utilizando el mise que hace justamente esto, ¿no? Como un siguiente modelo, digamos, un siguiente método de imputación es el que trata ya de desligarse esto, ¿no? Trata un poco de desligarse de esta situación. Hemos visto que el de promedios era una línea constante, ¿no? El de regresión
está generando una recta, pero ya al menos tiene una tendencia, digamos, ¿no? Está respetando un poco la relación que había entre el solar aire y el ozono, ¿no? Por eso está justamente mostrando esta recta acá. El siguiente método, que es igual bien interesante, es sencillo en realidad para aplicar, es bastante sencillo en su aplicación, que es el método de regresión estocástica, ¿no? Es el método de regresión estocástica. Es otro de los métodos ad hoc que hemos visto, que es, a ver dónde está. Acá teníamos los métodos de regresión. Es este otro método, ¿no? Es el método de regresión estocástica. La vamos a poner aquí abajo. Este igual ayuda bastante en presencia de un componente de tipo mar, ¿no? Donde no necesariamente es aleatorio el comportamiento, sino que podemos pensar que hay cierta relación entre las variables y ahí ayuda bastante este método, ¿no? Este método de la regresión o la imputación mediante regresión estocástica. El concepto es bastante sencillo. El concepto es bastante sencillo, lo voy a poner acá. Para hacer la imputación en este caso, para hacer la imputación, igual que antes, calcula el beta 0, ¿no? Igual que antes en este caso, calcula el beta 0. El método de imputación en realidad tiene esta idea. Estima el beta 0, ¿no? Le voy a poner sombrerito al beta 0. Estima el beta 1. También estima el beta 1 mediante la regresión que habíamos visto, exactamente la misma regresión. Beta 1 también tiene sombrerito. Y también estima al error. El método de regresión anterior, lo único que hacía era beta 0, beta 1, lo reemplaza y lo pone, ¿no? Beta 0, beta 1, lo reemplaza y lo pone. El método de imputación estocástica estima el beta 0, beta 1 tal como lo hemos hecho antes, pero además simula o estima el comportamiento del error, ¿no? Igual simula el comportamiento del error, ¿no? Estadísticamente, ¿qué es lo que está haciendo? El error, por definición, tiene una media de 0, pero tiene una varianza asociada a él, ¿no? Entonces lo que hace, y además tiene un comportamiento normal. Entonces, para cada uno de los valores que se vayan imputando, va a generar el beta 0, va a generar su beta 1, que son constantes. Pero para el error va a ser una simulación de una normal con media 0 y varianza correspondiente justamente a la estimación del modelo. Y ese error más lo va a asociar al y, ¿no? Al valor que está imputando. Eso significa que no vamos a tener la presencia de esta recta. Vamos a tener valores imputados alrededor de esta recta, ¿no? Vamos a tratar de simular el error también para tener una idea de la nube de puntos alrededor de esta relación lineal. Eso es lo que va a hacer el método de regresión estocástica, ¿no? En el fondo simula también el error, ¿no? Simula también el error. En el ERE eso es bastante sencillo utilizando la librería Mise. Vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? Nos creamos una base de datos data donde están estas dos variables, el ozono y el solar ERE. Y lo único que cambia, a diferencia del anterior, es que el método ya no es normPredict, sino es norm.nop, ¿no? Este nop hace relación justamente a la idea de la imputación estocástica y de que también estamos simulando los errores, ¿no? Igual vamos a simular los errores. Parámetros muy parecidos a los anteriores. Compilo la línea. Ahora le ponemos el complete para ver los casos en IMP. Estos son los casos en el IMP. Hay algunos negativos que están apareciendo ahí medio extraños, pero ya es un tema de que la imputación no siempre es perfecta. Veremos el comportamiento, ¿no? Veremos el comportamiento ahora de esta. Voy a copiarme un poco lo que teníamos aquí arriba. No se olviden que era de la regresión
imputación por regresión, ¿no? La sencilla. Si lo hacemos por este otro lado, este es el original, ¿no? Solo con los datos observados. Y ahora a partir de la regresión estocástica, esta es la nube de puntos. Acá ya no hay una recta que sea medio obvia, ¿no? Tal vez uno podría tratar de pensar que sí debería aparecer una especie de nube de puntos más cercana a una recta de regresión por acá. Pero ya no es tan evidente como antes, ¿no? Ya no es tan evidente como antes, porque justamente si nosotros trazamos una recta acá, debería haber una nube de puntos de valores imputados alrededor de esa recta, ¿no? Porque es lo que va a ser la imputación de este error adicional. Entonces hemos tratado incluso ya de sofisticar más aún la imputación a partir de este criterio, ¿no? Hemos mejorado justamente esa característica. Veremos qué ha pasado con las correlaciones. La correlación de los datos originales, ¿no? Eliminando los valores perdidos, es de 0,34. A partir de este proceso de imputación de la regresión estocástica, sigue siendo 0,39, que tiene sentido porque seguimos asociando una recta de regresión en el fondo, y eso hace que, como la imputación está basada en una recta de regresión, entonces la asociación entre estas dos variables va a mejorar siempre, ¿no? Tal vez la única particularidad ahora es que no estamos afectando tanto la distribución de los datos, ¿no? No estamos afectando tanto la distribución de los datos. Podemos eso comprobarlo de la siguiente manera, ¿no? Podemos volver a hacer los gráficos de densidad, ¿no? Plot density de la primera variable que era nuestro air quality ozono. Esa era la distribución de los datos originales. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero ahora de nuestra base de datos complete IMP pesos, o bueno, de la primera variable en realidad, ¿no? Para mantenernos de esa forma. Y el primer gráfico está relacionado a 116 observaciones. 116 observaciones. El gráfico de densidad, ¿no? Y el segundo es igual a un gráfico de densidad, utilizando el método de regresión estocástica, pero ahora ya tengo 153 datos. Este es el mejor escenario para una imputación, ¿no? Cuando no alteramos demasiado la forma de la distribución de una variable. No estamos alterando demasiado. De una variable, de una forma así univariante de una variable, o si no, de una variable, al menos de su distribución bivariante, en este caso siguiendo el ozono y el solar, ¿no? No parecen estar tan distorsionadas la una con respecto a la otra, ¿no? Ese es el mejor escenario en una imputación. Cuando la imputación no está alterando la distribución de los datos, ni univariantes ni multivariantes, ¿no? Este fenómeno, o sea, esta característica debería presentarse en los dos casos, tanto para la variable ozono, que ha sido imputada por la de solar, o como la solar, que ha sido imputada por la ozono. Este es el comportamiento de la variable solar R, la original, ¿no? Sobre 146 datos, ¿no? Aquí no tenía muchos valores perdidos. Para los datos imputados, ¿no? Le hemos imputado a 7 datos, ¿no? La forma de la distribución no cambia. Se mantiene casi igual. Esta es una de las ventajas de la distribución o de la... esta es una de las ventajas justamente de la imputación estocástica, que es un poco de las más finas de las que hemos visto, ¿no? De las mejores, ¿no? que hemos visto. No sé si hasta acá tienen preguntas, comentarios.
¿No? ¿Nadie? Ya, súper. Ya, para ir terminando esto, vamos a volver a los métodos de imputación casi al final de la materia, cuando veamos una serie de métodos de clasificación, de regresión, porque eh, la librería Mise es bastante completa y justamente se apoya mucho de los métodos que hay, ¿no? Tanto los métodos de regresión para crear los modelos y los métodos de clasificación según la naturaleza de las variables que va a imputar. Así que tal vez este método de imputación va a tener, bueno, el uso de la librería va a tener mayor sentido cuando hayamos visto ya los métodos que están detrás de este, ¿no? Como el CAR, como los métodos de, no sé, el Night Bayes o la regresión logística, ¿no? Tal vez lo último que vale la pena mirar acá son estos dos comandos, que el primero es bastante interesante, que es este md pattern. A ver, Davis, antes de pasar eso, Davis nos pregunta, en el gráfico inicial no sería mejor trazar un modelo quizá polinómico en las regresoras y ver la línea de la tendencia y ver si la línea sigue la tendencia de los datos iniciales para optar por este modelo. Sí, de hecho sí, ¿no? La idea es, para utilizar métodos de regresión, la idea es pensar en el mejor método de relación entre de los datos observados, ¿no? Los datos observados en nuestro caso, se comportan de esta manera, ¿no? Capaz que una recta, ¿no? No sé, o una curva así tipo con algún polinomio se ajusta mejor acá, ¿no? Si ustedes, y esto es para par, digamos, ¿no? Esto es para par, si pueden encontrar una recta mejor de ajuste, entonces esa es la candidata para plantear el método de regresión. Es la candidata a hacer el método de regresión. Para eso hay que ver el gráfico o hay que ver la matriz de correlaciones. Tal vez ahí lo interesante del método de la librería MIS en este caso, ¿no? De la librería MIS en este caso, voy a ponerla acá directamente. Si yo pongo directamente la base de datos, en este caso la Air Quality, ¿no? Si yo pongo directamente esta base de datos, acá por ejemplo va a ser va a ser regresiones lineales, porque el norm NOP es justamente para definir regresiones pensadas en modelos lineales simples, digamos, ¿no? Todo es una regresión lineal, una relación lineal. En los métodos distintos van a ver que hay opciones para ajustar polinomios, ¿no? Pero la ventaja del MIS es que hace la idea de todos contra todos, digamos, ¿no? Empieza a poner el ozono versus los 4, ¿no? Solar versus los 4, wind versus los 4. ¿No? Ya va viendo todos los casos para finalmente hacer el método de imputación adecuado, digamos, ¿no? Aquí le puedo poner int IMP y sobre ese, digamos, ver cuál ha sido el resultado de aplicar todos versus todos para hacer justamente la imputación, digamos, ¿no? Entonces, en esta base de datos, digamos, final, lo que he hecho es para imputar este valor, utilizo la información de los otros, ¿no? En los casos que se ha podido, los que no se ha podido. Ahí tal vez la ventaja. La otra opción también es válida, ¿no? Que uno podría plantear un modelo de ajuste adecuado para esto, ¿no? Según el caso que sea más conveniente, ¿no? Tal vez aquí una curva, digamos, no se ajusta mejor. Sí, tiene sentido la pregunta, así que la respuesta es eso, ¿no? Hay que estudiar la relación de los datos observados para plantear un mejor modelo, ¿no? Incluso sin mirar mucho esto, ¿no? Sin mirar mucho esta relación de las variables, eh, existe los métodos logísticos, por ejemplo, donde, dada, por ejemplo, la característica de una persona, las características de una persona, hay modelos de imputación que tratan de buscar al mejor clon posible, digamos, ¿no? Al mejor clon posible. Y eso se lo hace a veces utilizando modelos de regresión, o sea, logits o probits, digamos, ¿no? Con un probit genera la probabilidad de que un individuo se parezca a otro. Si esa probabilidad es alta, entonces se imputa el valor que no se observa de un individuo al otro, digamos, ¿no? Por decir, no tenemos los ingresos de una persona en una comunidad en particular, ¿no? Entonces,
Vemos si existe información de personas de la misma edad, de la misma comunidad, que tengan tal vez los mismos, la misma actividad económica. Y si encontramos una persona que es muy parecida a esa, le imputamos su valor, digamos, ¿no? Al valor perdido. Esos son métodos un poco más sofisticados, pero que nuevamente el uso para hacer este tipo de imputación tenemos que conocer algo de los modelos logísticos. En el fondo es bastante sencillo, en el ERE son así 3 líneas para hacer eso, ¿no? Es crear bien el modelito y después hacer la imputación, digamos, ¿no? Esos métodos son métodos basados en scores de propensión, ¿no? Son los matching, son los métodos de propensity score matching, ¿no? Que te crean un score de clon, digamos, cuánto se parecen las unidades y en base a eso te emparejan, digamos, ¿no? Y te empiezan a rellenar la información faltante. Esos son como que los métodos más interesantes que hay ahí, pero nuevamente para eso tenemos que tener acceso a esos métodos logísticos, ¿no? Que ahí ya no te interesa tanto la relación de lo que observas, sino de los que potencialmente no estás observando y tal vez son variables más estructurales, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea en esa parte. Ya para finalizar esta parte de imputación, estos dos comanditos que son el md pattern y el flux. El md pattern es bien sencillo. Perdón, a ver, este es el md pattern, ¿no? Lo único que nos muestra es la cantidad. Es como una especie de resumen, ¿no? Es como una especie de resumen. Es una tabla de resumen. Los totales, columna acá, nos muestran la cantidad de valores perdidos por variable, ¿no? Nos dicen, hay 0 valores perdidos en la variable wind, 0 en temp, 0 en month, 0 en day. Hay 7 valores perdidos en el solar, en la variable solar, y hay 37 valores perdidos en el ozono, ¿no? Hay 37 valores perdidos en el ozono. Por el otro lado, nos están marcando los patrones de respuestas que hay, ¿no? Hay 111 casos como estos, donde hay valores completos para todos. Hay 111 casos para estos. 1, 1, 1, 1, donde todos tienen valores completos, digamos, ¿no? Hay 35 casos de estos, donde tienes valor completos en todos menos en ozono. Hay 5 casos de estos, donde tienes valores completos en todos menos en el solar ERE. Y tienes 2 casos donde no tienes información ni en el solar ERE ni en el ozono. Es justamente esa la idea. Y el de acá nos está mostrando finalmente esta última columna. Nos está mostrando la cantidad de columnas con missing, digamos, ¿no? En este caso ninguna columna tiene valores perdidos. Ninguna. En este caso solo una, la de ozono. En este caso también solo una, la de solar ERE. Y en este otro caso hay 2 columnas con valores perdidos. Solar ERE y ozono. Solar ERE y ozono. Este meme de pattern nos sirve justamente para un poco entender si hay algún tipo de patrones en los valores perdidos, ¿no? Incluso nos puede ayudar a detectar si hay flujos en nuestras boletas, ¿no? Tiene la opción también gráfica de mostrar esto. A ver, voy a desactivar esto de punto off. Es la misma tablita, solo que gráfica, que nos podría dar una idea del comportamiento de los valores perdidos, ¿no? Si es que hay alguna relación univariante, hay alguna relación multivariante, hay alguna relación, ¿no?, basada en, no sé, en un comportamiento monótono que a veces teníamos, ¿no? Nuevamente esta base de datos es tal vez chiquitita, con una base de datos un poco más grande uno podría entender, digamos, las relaciones, ¿no? Puede ver si hay dependencia entre ciertas variables que pueden deberse a una pregunta de tipo flujo, digamos, ¿no? Que no es un riesgo en realidad. O si es que existe alguna dependencia entre variables, por ejemplo, aquí claramente ozono y solar eh, tienen algún tipo de relación en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Finalmente tenemos el comando flux, que es uno de los más importantes de esta librería.
el comando flux. Y a ver, tal vez la que nos interesan son las primeras tres, las con más información de las que hemos ido viendo, las primeras tres columnas. Ahí está, ¿no? Para empezar a decidir, por ejemplo, qué variables van a entrar en el proceso de imputación, ya estas dos indicadores, que es el influx y el outflux, ya nos sirven bastante, ¿no? Para un poco ir definiendo esto. La primera columna es básicamente la proporción de valores perdidos, ¿no? La primera columna es la proporción de valores perdidos para cada una de las variables, ¿no? Para cada una de las variables. Para ozono, perdón, es la proporción de valores completos, ¿no? La proporción de valores o de información completa. Para ozono tiene el 75%, ¿no? 76% de información completa. El resto es valor perdido. La variable solar.r tiene el 95% de información completo, el resto es perdido. Y wind, temp, month y day tienen completa información, ¿no? Tienen información completa, ¿no? Así que está bien, digamos, ¿no? Después nos está mostrando el influx y el outflux para cada una de esas variables. El influx y el outflux para cada una de las variables. Ambas medidas tienen un recorrido de 0 a 1, ¿no? Habíamos dicho que tanto el influx como el outflux son variables relativas de entre 0 y 1. En el caso del influx, ¿no? En el caso del influx, de alguna manera decíamos que mientras más alto sea el influx, ¿no? De alguna manera es más fácil de imputar, ¿no? Las variables con un influx alto son variables fáciles de imputar. Ozono es más fácil de imputar que solar R, por ejemplo, ¿no? Ozono es más fácil que imputar que el solar R. Ahora, ¿qué tan fácil de imputar es? No es tan fácil, digamos, ¿no? Es un valor de 0,20. Mientras más cercano a 1 sería, entonces sería una variable mucho más fácil de imputar, es lo que nos dice la teoría. En el caso del outflux, lo que nos dice es que el outflux nos manda una relación entre variables, por ejemplo, ¿no? Nos manda una relación de variables. Mientras más alto sea el valor del outflux, es una variable que se puede utilizar más fácil para imputar a otras, ¿no? Es una variable candidata a entrar en las covariables de la regresión. Acá claramente solar R es una variable útil para imputar a otras. Eso es lo que nos está marcando ahí. Wind, temp, igual son variables que son candidatas a imputar a otras variables. Outflux no tanto, ¿no? Outflux es el valor más pequeño, no es muy útil esta variable para imputar a otras. No deberíamos considerarla en los modelos, digamos, ¿no? Entonces, esta tabla puede ser un primer paso para, por ejemplo, trabajar con una regresión de tipo estocástica, digamos, ¿no? Claramente, para imputar al ozono, puedo utilizar estas otras cuatro y va a salir, parece que todo bien, digamos, ¿no? Va a ser difícil imputar solar R porque su influx es bien bajo, ¿no? Es como que solar R tiene un comportamiento especial, es difícil de imputar, pero puede ser usada para imputar a otras variables, ¿no? Pero es difícil de imputar a esta variable. Y ozono es más fácil de imputar que la misma solar R. Esos serían nuestros dos indicadores adicionales para ver un tema del patrón de la respuesta en nuestra base de datos y finalmente ver justamente el comportamiento de los influx y los outflux, ¿no? Para ver qué tal. Ya, súper. Entonces, con eso estamos terminando nuestro tema 1, que es esta introducción a minería de datos, de limpieza, había esta descripción de lo que era la minería de datos como un proceso del descubrimiento del conocimiento a partir de bases de datos, ¿no? Esa era nuestra idea básica y con esto terminamos un poco la parte de la previa de
empezar a ver lo que hay en nuestra base de datos, empezar un poco a hacer la limpieza, empezar a decidir si vale la pena imputar la base de datos antes de hacer el análisis, ¿no? Entonces estamos en esa fase, ¿no? En esa fase de... Estamos terminando esa fase de entender qué vamos a hacer hacia adelante, digamos, ¿no? Lo más relevante de este capítulo es justamente tener una idea de que estamos tratando de buscar, ¿no? Con esta idea de la búsqueda del conocimiento, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Como el descubrimiento del conocimiento en bases de datos. No estamos en este proceso, ¿no? Estamos en la búsqueda de este proceso. Estamos en la parte del preprocesado. Estamos tratando de entender qué hay en nuestra base de datos, la estamos importando, estamos viendo si necesita algún criterio de limpieza, si proviene de algún censo, una encuesta, un registro administrativo, para un poco entender cómo deberíamos manejar las estadísticas hacia adelante. Tal vez el caso más particular ahí es si proviene de una encuesta, entonces tiene que haber un diseño muestral por detrás y tenemos que hacer el tratamiento correspondiente en esos casos, ¿no? En algunos escenarios es importante la transformación, hemos dicho, según la volatilidad de la información, ¿no? Hay transformaciones de tipo normal, ¿no? Podemos estandarizar los datos, podemos aplicar logaritmos para un poco aislar la volatilidad de alguna información. El proceso de imputación está justamente dentro de este proceso de transformación, porque lo que estamos haciendo es un poco afectando las variables en el fondo, ¿no? Así que estamos ya justamente en este proceso saliendo de este proceso de transformación para entrar a ver justamente los conceptos de minería de datos. Ya, así que no sé si tienen comentarios, preguntas hasta esta parte. Igual, en un minuto más les va a llegar a los que están en la materia una tarea para que un poco manejen esto, lo que habíamos visto en las anteriores clases del manejo de una encuesta por muestreo para generar algunas tablas. Les va a llegar al Classroom una notificación para una tarea sobre 2 puntos para que me entreguen hasta el día miércoles hasta la medianoche, ¿no? Y los que no están en la materia, igual si quieren pueden resolver ese ejercicio, lo plantean ahí y yo lo voy a ir calificando seguramente las siguientes semanas. Ya, ¿qué tal? ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, a ver, Lucero nos plantea y nos dice cómo sabemos en qué caso estamos, ¿no? Si es un MAR y no un MCAR. Ya, el MCAR habíamos visto un poco la anterior clase, ¿no? El MCAR, por ejemplo, habíamos visto que una opción había sido hacer como test chi cuadrados de una variable versus todas, digamos, ¿no? De la matriz de respuestas con las otras variables y ver si hay algún tipo de dependencia de la matriz de respuestas. Si para una variable o si para todas las variables no están correlacionadas en la matriz de respuesta con las otras variables, entonces estamos en un proceso MCAR, ¿no? Para hacer eso igual podríamos utilizar un modelo tipo Logit para verificar eso, por ejemplo, ¿no? Tendría que ninguna variable afectar a otra en términos de su matriz de respuestas. Ese es un modelo MCAR, ¿no? Si encontramos que alguna variable en particular, ¿no? Si encontramos que alguna variable en particular está afectando a otra, ¿no? En términos de la matriz de respuestas, podemos sospechar que estamos ante la presencia de un modelo MAR, ¿no? Si en la regresión encontramos que una columna está afectando la respuesta de otra, podemos casi asegurar que estamos en un modelo MCAR, ¿no? En un modelo MAR, por decir, ¿no? Estamos ante aleatoriedad parcial. Si condicionamos eso, ¿no? Si encontramos esa condición de que una columna de respuestas se está condicionando a la otra, ¿no? Pero es una, entonces podemos decir que hay cierta relación ahí, digamos, ¿no? Ahora, un poco lo complejo es diferenciar cuando estamos en eso, digamos, cuando encontramos que efectivamente una variable, por decir en el test chi cuadrado, ¿no? Por decir en el test chi cuadrado o en el modelo Logit, nos aparece que una columna está afectando a otra en la matriz de respuestas.
descartamos el MCAR y estamos ante un MAR o ante un proceso que no es aleatorio, básicamente. Y ahí tenemos que manejar con más cuidado, digamos, para ver cuál es el mejor mecanismo, ¿no? Eso principalmente. Así que, a ver, vámonos a lo siguiente, si no hay más dudas. Nuevamente el tema de imputación múltiple es muy, muy amplio, muy amplio. Nosotros hemos visto un poco las pautas esenciales y un poco de los métodos que funcionan bastante bien, ¿no? Funcionan bastante bien. Tal vez lo que yo les recomiendo sí es un poco repasar el texto que les he pasado. Justamente utiliza esta librería, aborda muchos temas de la parte teórica y bueno, igual da bastantes ejemplos de la aplicación en el ERE utilizando la librería de la imputación multivariante, ¿no? De la imputación multivariante. Normalmente la imputación multivariante funciona bien cuando los modelos son MCAR o son de tipo MAR, ¿no? Cuando, cuando el comportamiento, perdón, de los datos es MCAR o es MAR. Cuando estamos ante el otro modelo que son los datos para nada son aleatorios, sino que tienen algún proceso sistemático, que son los MNAR, ahí cualquier método de imputación va a tener sus conflictos, porque lo que dice es que en realidad ya no hay un comportamiento aleatorio, ¿no? Ya no hay un comportamiento aleatorio. Si no hay un comportamiento aleatorio es difícil imputar con criterios que siguen de alguna manera esa idea, ¿no? Entonces ahí lo que hay que rastrear en esos casos son el comportamiento sistemático para la no respuesta, ¿no? Identificar cuáles son los factores que están determinando que una persona, digamos, responda de una forma basados, digamos, en alguna condición de las preguntas. Entonces, ese es el peor escenario, ¿no? El peor escenario es tener un MNAR y en ese escenario los métodos de imputación que son basados en errores no funcionan bien, ¿no? No funcionan básicamente. Ahora, detectar eso, detectar un MCAR tal vez es mucho más sencillo, digamos, ¿no? O detectar un MNAR cuando todo el comportamiento no es aleatorio. En las bases de datos uno puede ver, digamos, ¿no? Cuando, por decir, y esto sucede mucho en algunas encuestas, cuando por alguna razón la variable de ingresos no tiene información en zonas de un determinado lugar donde el estrato de riqueza es muy alto, por ejemplo. Pues ahí tienes un problema sistemático porque has mandado, por decir, a tus encuestadores, han llegado a una zona, se han rehusado en darte información y no hay manera de imputar eso porque no tienes información justamente de ese segmento de la población, ¿no? Entonces, a veces eso suena bastante, digamos, y ahí las técnicas de imputación más que métodos para imputar, existen, digamos, métodos de revisitas o de sacar muestras parciales para tratar de generar algo de información que después se puede utilizar para el criterio de imputación, ¿no? Entonces ahí hay que mirar cómo si los datos faltantes tienen alguna relación estricta, digamos, con alguna variable estructural, ¿no? de nuestra base de datos. Ese es un escenario muy, muy complejo que sí se da, digamos, ¿no? Principalmente en variables muy sensibles, ¿no? Ahora, eh, otras técnicas de imputación en esos casos, por ejemplo, tratan de imputar con información incluso que no está en la base de datos, por ejemplo, ¿no? Si por alguna razón he descubierto ese comportamiento que es completamente sistemático y no tengo esa información, pero sé de un estudio, tal vez el año pasado, justo en esa zona, que tiene información muy parecida, puedo tratar de usar esa información para imputar esa otra, digamos, ¿no? Así que ahí hay varias alternativas que uno puede ir mirando, pero por el momento es tener claro que imputar no es un proceso tan sencillo, digamos, ¿no? No es un proceso tan ligero, sino que tiene sus características, tiene su teoría desarrollada, que vale la pena un poco mirarla cuando nos toque hacer seguramente un proceso de imputación. Ya, súper, entonces, si no hay más preguntas, nos toca ver justamente el siguiente tema,
¿Qué es el modelado en minería de datos? ¿No? ¿Qué es el modelado en minería de datos? A ver, para esta segunda parte, en realidad es un poco ver muchas librerías en el ERE que nos van a ayudar eh, que nos van a ayudar un poco a facilitar la exploración sobre las bases de datos, ¿no? Ese es básicamente el objetivo, ¿no? Dar muchos insumos para que la descripción de los datos sea mucho más sencillo. Nos alejemos un poco de la programación como tal, sino nos concentramos más en la herramienta y su uso, digamos, ¿no? En este caso, librería más comando y que nos interesa ahora el análisis de lo que está saliendo, ¿no? Esa es un poco la idea de la siguiente parte. Así que, a ver, voy a abrir un rato los apuntes para mostrarles algo desde ahí. Aquí estás. Justo es este tema de modelado en minería de datos. A ver, este tema de modelado en minería de datos, que es nuestro segundo, tiene básicamente tres puntos que vamos a ir cubriendo. El primero de explorado de datos es lo que les decía, ¿no? Va a ser una relación más de comandos, librerías, justamente orientadas a facilitar el tema eh, de análisis de la base de datos, digamos, ¿no? Mediante una serie de gráficos y alternativas que hay, digamos, para ir mirando otras cosas, ¿no? Así que capaz que esta clase va a ser un poco como análisis de datos con herramienta ERE, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Hay herramientas bastante interesantes en el ERE, por ejemplo, que nos permiten, según cómo esté codificada la base de datos, nos dan mucha información, por ejemplo, ¿no? Nos dan mucha información, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, ya. Después de esto vamos a empezar a ver justamente dos subtemas que son componentes principales y análisis de correspondencia, ¿no? Como métodos que no necesariamente están dentro de estos, de clúster y regresión y clasificación, pero que son métodos previos a la implementación de algún modelo, ¿no? Previos a la implementación de algún modelo. Y siguen un poco la idea de lo que hemos ido viendo, ¿no? El método de componentes principales tiene el objetivo básico de reducir la dimensionalidad de una base de datos. Y al mismo tiempo puede servir para identificar valores perdidos, valores atípicos, para generar o para mejorar algunos modelos de regresión, ¿no? Entonces, los usos de componentes principales son muy fuertes, ¿no? Se los puede combinar con los procesos de clustering para reducir un poco el tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, está orientado mucho a eso, ¿no? Y una restricción de componentes principales tal vez es que es óptima para variables cuantitativas, tienen sus escenarios para variables binarias, pero la mayoría de las variables que entran acá son variables de ese estilo, digamos, ¿no? Numéricas, ¿no? Hasta binarias todavía, ¿no? Y por el otro lado, digamos, cuando tengamos el acceso a variables más de tipo cualitativas, ¿no? Más del tipo cualitativas que también ocurren en varias bases de datos, entonces ahí el análisis de correspondencia es un aliado útil, ¿no? Porque va a ser exactamente lo mismo que hace componentes principales, pero trabajando a partir de variables completamente cualitativas, ya sean nominales o ordinales, entonces nos va a dar una idea de la asociación de estas, e incluso más allá podríamos definir una nueva variable cuantitativa a partir del uso de análisis de correspondencia sobre variables cualitativas, ¿no? En ambos casos están asociadas a cómo las variables se interconectan con ellas, ¿no? Y nos tratan de simplificar esa interconexión, ¿no? Si tenemos 100 variables o 700 variables, ¿no? Entonces nos los van a reducir en un grupo mucho más pequeño, ¿no? Así que en estos dos casos vamos a ver básicamente algunos tips para el uso de esto, ¿no? El concepto básico, un poco de la matemática y después las consideraciones más importantes en cada uno de estos y después nos vamos a entrar al software, que ahí hay varias opciones que justamente tocan estos dos componentes. Tal vez ahí aprovechar para preguntarles si ya todos ustedes han visto componentes principales. La mayoría.
¿O alguien no ha visto componentes principales hasta ahora? ¿Alguien no ha visto componentes principales? Si alguien no ha visto, ya vi. Ya, súper, sí, yo creo que ya, Lucero no ha visto, así que está bien. Entonces, los que han visto van a recordar un poco de multivariante y los que no, va a ser una introducción bien ligera, ¿no? Va a ser un poco la intuición de lo que hace, digamos, cuál es el objetivo y después ya vamos a explotarla como una herramienta. Análisis de correspondencia, ¿quiénes no han visto? Análisis de correspondencia. Ya, súper. Va bien, entonces, va a ser... son métodos muy interesantes, son métodos muy interesantes y depende nuevamente de la base de datos con la que estemos manejando. Ya, así que eh, viendo un poco eso, voy a ver la manera de tal vez introducir un poquito más de teoría en esta parte de correspondencia. De componentes principales está bastante completo acá. Tal vez el de correspondencias no tanto y el de correspondencias múltiples un poquito menos, ¿no? Aunque igual el de correspondencias está con el algoritmo básico acá. Así que podríamos verlo ya. Entonces, vamos a terminar acá la sesión, pero lo que sí les voy a pedir es que si pueden darle una mirada, bueno, a los que están en la materia, hagan su tarea en el Classroom. Y también para el miércoles traten de darle una mirada, una lectura así rápida a este capítulo 2, ¿no? De modelado en minería de datos. Eh, Igual lo vamos a hacer conmigo, pero vale la pena que ustedes vayan viendo algunos comandos, vayan viendo si todo les corre sin problema. Nosotros vamos a trabajar sobre esta misma, pero vamos a actualizar un poco con la información de la encuesta hogares y vamos a introducir una nueva base de datos que es la encuesta de demografía y salud, que tengo justo una versión armonizada con los años desde el 89 hasta el 2008. Entonces, esa base de datos es bastante útil para ver análisis de correspondencia, por ejemplo. Ya, así que terminamos acá y nos vemos el día miércoles. Chao a todos, nos vemos.